La palabra. Vamos a orar antes de comenzar y avanzar donde nos quedamos ahí en esta parte y continuar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra, que nos des oídos para poder escuchar, para entender, Padre Yahweh, tu palabra, no solamente con nuestro razonamiento, pero que también los ojos de nuestros corazones sean iluminados y podamos mirar las verdades, las profundidades, Padre Yahweh, de tu palabra. Y que sea siempre tu buen consejo, tu Ruach HaKodesh, tu enseñanza, tu instrucción, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que siempre podamos escuchar, Padre Yahweh, esa voz a nuestras espaldas. Y que nos diga, este es el camino, camina en él. Que podamos ser hijos tuyos y que podamos tener el discernimiento de tu palabra para que seamos guiados por ti en esta hora. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Leíamos la semana pasada, o simplemente voy a hablarlo por los que no tuvieron la oportunidad la semana pasada, la importancia de que tú y yo seamos guiados, de que tú y yo seamos dirigidos por el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Dice la palabra, si podemos ir a Romanos capítulo 8, versículo, y puedes guardar lugar ahí, Romanos capítulo 8, versículo 13, y ahorita vamos ahí. Pero la Biblia nos enseña que el príncipe o la potestad de este aire, todos sabemos que es Satanás, el cual dice aún la misma palabra en el libro de Apocalipsis, dice que por un tiempo todavía no ha sido arrojado, no ha sido atado, y que aún dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Leíamos también que la importancia de en este tiempo y en esta hora en la que tú y yo vivimos son tiempos difíciles, y que aún dice la palabra en el libro de Romanos, dice que aún toda la creación entera gime a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Dice, toda la creación entera, dice, ¿cuántos de nosotros, cuántos hijos de Elohim hay aquí en esta tarde? Amén. Dice que Romanos dice que la creación entera, dice, gime a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Sabes, mucho se ha hablado que la tierra está tan dolida y que aún toda la creación gime. Y dice aún la palabra, dice que gime con dolores de parto. Dice de esa manera. Y la importancia de que tú y yo podamos entender de que tú y yo somos luz y sal en medio de esta tierra, en medio de esta hora en la que tú y yo vivimos. Y que aún toda la creación entera gime, dice la palabra, a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra, pero que verdaderamente a través de nuestras vidas, de nuestros corazones, se pueda ver reflejado verdaderamente que en quien vive y mora a través de nosotros, no somos nosotros mismos, sino que como Pablo decía, dice, mas ya no vivo yo, sino ahora Yeshua vive en mí. Que verdaderamente podamos entender que hay un llamado sobre nuestras vidas, una vocación con la cual cada uno hemos sido nosotros llamados, y esa vocación todos nosotros es el de reflejar la imagen de Yeshua sobre esta tierra, que verdaderamente se refleje que somos creyentes, que vivimos esa vida apartadas y separadas dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? De ser llamados un pueblo diferente. Cuando Yahweh hizo una separación, y dice que separó la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena, Yeshua mismo dijo, porque yo soy la luz, dice, y ustedes son la luz de este mundo. Tú y yo somos las luminarias del medio de este mundo de tinieblas, dice, porque nadie enciende una lámpara, dice, y la pone debajo de la mesa, sino arriba de la mesa, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y dice la palabra, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. La palabra dice que tú y yo hemos sido predestinados desde antes, desde la fundación del mundo, predestinados para toda buena obra. Fuimos predestinados para toda buena obra. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, para que anduviéramos en ellas. Nuestros hechos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestros apegos y nuestros afectos definen mucho quién tú y yo somos en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Los apegos, lo que jalan dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones, porque para eso fuimos tú y yo separados, apartados. Cuando Yahweh vino y tomó a su pueblo
Hizo una distinción entre él y su pueblo y dijo, porque si ustedes obedecen mi voz y obedecen mis mandamientos, dice, serán mi especial tesoro, un pueblo de reyes y de sacerdotes, un pueblo escogido. ¿Por quién? Para Elohim, dice, para que muestres, dice aún la palabra del Nuevo Testamento, dice, para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó del reino de tinieblas, que nos sacó del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Son cosas, sabes, siempre lo he dicho, las virtudes, di conmigo, no se cuentan. Las virtudes se ven. Pablo decía en Corintios, dice, porque nosotros somos cartas abiertas y leídas dice, delante de todos los hombres. Lo que tú y yo somos es lo que se refleja en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mucho se ha dicho que si realmente queremos saber quiénes tú y yo somos, hace falta que nos veamos el reflejo de nosotros mismos cuando tú y yo estamos en un lugar de tanta comodidad, en un lugar cómodo, que muchas viene a ser nuestras casas y nuestros hogares, que como verdaderamente somos ahí, es verdaderamente quien tú y yo somos. ¿Cuánto lo entendemos? Donde nadie nos puede mirar, donde nadie nos puede juzgar y donde podemos actuar con tanta libertad y se puede mirar el reflejo de quién tú y yo somos en esta vida, si verdaderamente estamos en Yeshua o si no lo estamos en Él. Y sabes, eso trae mucha responsabilidad para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Que somos llamados a vivir como un pueblo diferente, como un pueblo apartado. Vamos a Romanos capítulo, versículo 13, 8:13. Dice, porque si vives conforme a la carne, han de morir, dice, pero si viven por el Espíritu, por el Rúa, hacen morir las obras de la carne, dice, viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales, dice la palabra, son hijos de Elohim. Pero fíjate lo que dice muy bien versículo 3, dice, porque si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Di conmigo, todo lo que es en este mundo es pasajero. Todo. Dice la palabra, dice que sembramos para vida o para muerte. ¿Cómo tú y yo estamos cosechando? Sabes, todo en esta vida es cosecha, es sembrar, pero también es cosechar. Lo que tú y yo hemos cosechado el día de hoy es producto de lo que muy probablemente cosechamos en el tiempo pasado, pero también lo que habremos de cosechar en tiempo futuro es producto de lo que tú y yo estamos sembrando en el día de hoy. ¿Cómo tú y yo estamos sembrando? ¿Cómo tú y yo estamos plantando? ¿O estamos plantando para muerte o estamos plantando para vida? Porque todo lo que nosotros plantamos, tarde o temprano también traerá su recompensa de ello. Aún Yeshua dice su palabra, dice, porque aquel que desea ver buenos días, dice, refrene su lengua de hablar el mal. Una de las advertencias que se nos da o de las instrucciones, y no me quiero desviar de este punto, pero es cuando tú y yo nos guardamos en Él, hablamos solamente lo que es parte, aquello que edifica, es cuando verdaderamente tú y yo estamos frenando nuestra lengua de hablar el mal para que tú y yo podamos mirar buenos días el día de mañana. ¿Cuántos deseamos ver buenos días el día de mañana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra, dice refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Pero vamos a volver al punto. Sabes, mucho se piensa o mucho se ha hablado y no quiero entrar mucho en ello. Si el Padre me da la libertad después lo hablo. Pero mucho se habla que hace muchos años o hace mucho tiempo, te estoy hablando en el año de 1890, casi alrededor aproximadamente, según varios personas o varios críticos o evangélicos, se cree que poderes malignos fueron desatados o portales fueron abiertos. Desde hace mucho tiempo, mucho se ha hablado, mucho se ha especulado de todo ello. ¿Cuántos sabemos que verdaderamente vivimos en un mundo donde aún dice la misma palabra, dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo? Dice que aunque tenemos luchas y diferentes cosas, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. ¿Cuánto lo entendemos? Y hay poderes que operan de tinieblas. Y muchos se piensa que portales hace muchos años fueron abiertos y ocuparon mentes brillantes para implementar, aún producir cosas muy grandes, lo que fue la tecnología, muchos de ellos acerca de lo que es la destrucción. Se piensa que aún los planes que Hitler tenía, que llevó
presos a lo que fue el pueblo judío por mucho tiempo y implementaron muchas armas, muchos de ellos tiempo después fueron exonerados y fueron traídos para Estados Unidos para implementar lo que fue parte de la tecnología y mucho de lo que tú y yo conocemos, pero mucha de la tecnología, hoy vivimos en un tiempo donde mucho se habla aún de la tecnología artificial, de la inteligencia artificial. ¿Cuánto hemos escuchado de eso? Y mucho se habla que son cosas que se han implementado, pero que han acelerado parte de todos estos planes. Y te estoy hablando de las cosas que sucedieron desde hace operación que creo que se le conoció como paperclip o operación de papel o sujetapapeles en el año 1847. Muchos de los nazis fueron liberados y fueron llevados a otros países donde ayudaron con la inteligencia e investigaciones para construcción de bombas nucleares y de muchas cosas. Y que a partir de ahí empezó un desarrollo tecnológico de programación predecible. Mucho se habla con todo lo que se nos enseña, mucho se habla que aún tanto ha llegado la tecnología que se ha implementado también lo que es los hologramas. No sé cuántos hayan escuchado, ¿se han escuchado? Que son como, dice la palabra, me llama la atención que simplemente lo dejo de paso para que podamos hacer un poco de conciencia. Pero aún dice la palabra, dice que veríamos señales y muchas cosas en los cielos. Pero también mucho se ha ayudado, tanto ha avanzado la tecnología, la tecnología de grandes maneras, que aún se pueden reproducir imágenes a través de hologramas o de rayos láser y hacer aparentar como si fuera una imagen palpable y visible. ¿Cuántos entienden a lo que me refiero? Si tú lo puedes mirar, mucho se habla, se ha especulado, yo no he tenido la oportunidad, pero también se habla que dentro de una convocación que el Papa tuvo hace tiempo, que hace pocos días, se mira en una imagen donde estaba saludando a todos, pero también así como entró nuevamente a su lugar, se cree como que si hubiera desaparecido. No estoy diciendo que sea cosa de otras cosas, o simplemente para que lo podamos analizar y poder mirar que tantos... Al punto en el que quiero llegar es simplemente que la tecnología ha avanzado tantos a grandes niveles, que mucho de ello ha dado avance para que muchas cosas puedan suceder como bombas nucleares, tanto de lo que tú y yo podemos mirar alrededor de nuestras vidas. Y parte de ello es que tú y yo tenemos que dar oídos, o tenemos que ser un pueblo consciente, y que aún en medio de todas las cosas que tú y yo vivimos, nuestra prioridad debe de ser que tú y yo seamos guiados por el Ruach HaKodesh, que donde quiera que Él nos guíe, tú y yo nos podamos mover, porque así como sucedió en el pueblo de Israel, que la nube iba delante de ellos, que cuando la nube paraba, el pueblo frenaba. No avanzaban ellos y después avanzaba la nube. Avanzaba la presencia de Yahweh y avanzaba el pueblo de Yahweh. La misma manera tú y yo tenemos que ser en medio de esta hora, en medio de los tiempos que tú y yo vivimos. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque sea aquellos que son guiados por el Ruach, dice, aquellos son hijos de Elohim. Y que verdaderamente si tú y yo somos hijos de Elohim, tú y yo seamos guiados. Dice la palabra que en el final de los tiempos habría muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Dice que harían prodigios y milagros con aún el propósito de engañar a los escogidos, y que tú y yo seamos conscientes de que muchas de estas cosas pasarán, y que muchos, dice que en el final de los tiempos, dice, tendrían comezón de oír, dice, y acumularían maestros para sí mismos. Sabes que mucho de lo que tú y yo vemos hoy en día, yo no sé, pero ¿cómo podría decirlo? Por todo lo que pasó, la pandemia y todo lo que sucedió, es muy fácil, y no digo que no escuches, ni que no oigas de nadie más, pero que podamos tener el discernimiento de tomar lo que es lo bueno y desechar aquello que no corresponde. ¿Cuántos entendemos? Porque si tú y yo nos dejamos guiar únicamente por lo que tú y yo vemos, es muy fácil. Y Satanás es tan sutil que fácilmente puede sacar a una persona
del buen camino y llevarlo a un camino de perdición, acerca de una falsa promesa o una falsa esperanza, o acerca de cosas que se pueden prestar y que podamos decir, esto es la verdad. Porque desafortunadamente vivimos de una cultura donde no somos muy aptos para leer, dejando a un lado lo que es lo espiritual. Venimos de una cultura donde no se acostumbra el leer o escudriñar algo. Tú lo puedes mirar dentro, hay una estadística y creo de hace mucho tiempo, el pueblo, aún en nuestra manera de hablar, la lectura y todo eso nos educa, etcétera, etcétera. Tú puedes mirar que el pueblo europeo es muy dado a su vocabulario, su manera de hablar, su manera de expresarse es muy diferente tal vez a la nuestra cultura es muy pulcro en su manera de hablar, pero mucho también depende de lo que leen, de lo que son, de los que ellos pueden mirar. Estoy hablando de literatura, de tantas cosas. El porcentaje que se cree que ellos pueden leer es alrededor de entre creo que 4, 5 libros por año. Ya si vivimos en la escala y vivimos más para acá, la cultura de este lado, tanto la americana como la mexicana, bueno, un poco más todavía la mexicana más abajo, pero se cree que la cultura del pueblo es leer entre aproximadamente un libro o un libro y medio, tal vez cuando mucho por año. O sea, hay mucha diferencia de uno a otro. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Si de ello ya carecemos de algo, de que muchas veces no es un pueblo muy dado a la escritura, cuando la misma palabra dice que tú y yo tendríamos que meditar en esta palabra, porque el meditar en ella, en el aplicarla y en ponerla por obra, son las maneras en las que tú y yo somos bendecidos. Cuando tú y yo echamos manos a esta palabra tiene el poder de cambiar. Dice la escritura, dice, porque no me arrepiento del evangelio, puesto que es poder de Elohim. Sabes, dice la palabra en el libro de Hebreos, que su palabra es viva y su palabra es viva. Hebreos 4:2 dice, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Su palabra tiene vida, no es simplemente letra muerta que tú y yo podemos escuchar, mirar, pero que cuando tú y yo creemos en el poder de ese evangelio y escuchamos esa palabra tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Que cuando tú y yo la recibimos, la escuchamos y la tomamos. Y que dice la palabra que no solamente es el que es oidor, sino que es el hacedor de la palabra, aquel que es bendecido. Y que dice la misma escritura, dice que es su palabra, dice que es aquella que convierte el alma. Esa palabra tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando tú y yo lo escuchamos y entra aquí adentro en el corazón, produce algo. Porque no es palabra muerta, es una palabra que tiene vida, y que cuando algo está vivo, tiene el poder de dar vida a aquel que lo recibe. Dice la palabra que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando recibimos esa palabra que tiene el poder de cambiar y de transformar el área, tú y yo cobramos vida a través de esa palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Dejamos de vivir en un estado muerto, en un estado en el cual nos encontrábamos, y en el que por medio de la sangre de su Hijo, esa palabra cobró vida a través de nosotros y nos hizo y nos trasladó de un lugar, el reino de su Hijo amado. Porque es esa palabra la que nos cambió, la que nos transformó. Pero no solamente la palabra, pero fue el sacrificio y la sangre de Yeshua derramada sobre ese madero, donde Yeshua mismo dice porque juntamente con Él fuimos crucificados y juntamente con Él vivimos. Damos vida al viejo hombre, como muerte al viejo hombre, y damos vida a un nuevo hombre. Donde la palabra dice, Corintios dice, donde todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Donde el cuerpo del pecado queda inmóvil, inutilizado, para que ya no sirvamos más al pecado, pero que ahora sirvamos a Él. Por eso la escritura dice, por tanto, dice, los que ahora viven, dice, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que los amó. En ese momento morimos a lo nuestro y vivimos para Él. Y eso no significa que nuestros planes, metas, proyectos queden hacia un lado, no. Pero que ahora el primer lugar en nuestras vidas
es Él y no nosotros. Donde si hay algún plan y algún proyecto, es decirle, Padre, es tu voluntad, es tu propósito, que yo me mueva, que yo haga esto, que yo lo otro, pero que seas tú dándome dirección en todo lo que yo haga. ¿Cuánto lo entendemos? Morir a lo nuestro, morir a lo que tú y yo somos. Números capítulo 1, versículo 19, 9. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirar aquí en el libro de Números, aquí una de las cosas que podemos mirar es cómo están levantando ese tabernáculo, un lugar hecho con tiendas de campaña, para que Yahweh pudiera entrar en ese tabernáculo y habitar en medio de su pueblo, que estaba haciendo en medio de una peregrinación dentro del desierto. Y el propósito de Yahweh, di conmigo, siempre el propósito de Él es tener un lugar donde Él pudiera habitar en medio de su pueblo. Si tú miras en el pueblo de Israel o con el pueblo de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando Yahweh los sacó, y dice que los egipcios los apremiaron y salieron con tantas cosas de la tierra de Egipto, dice que los apremiaron, dice, en otras palabras, de un día eran pobres o no tenían los suficientes recursos y al siguiente ese día tenían los recursos suficientes. ¿Cuántos entendemos? No tenían nada y salieron, dice que los egipcios los apremiaban. Pero sabes, lo que los egipcios hicieron, el apremiarlos, no era para que el pueblo de Israel pudiera salir bendecido, prosperado de aquel lugar, sino con todo lo que el pueblo egipcio les proveyó, era con el fin y con el propósito de que a través de todo ello que se les había sido entregado, ellos pudieran levantar y edificar un tabernáculo para la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso aplica también a nuestras vidas. Si Yahweh nos bendice y nos hace prosperar en medio de esta vida, es también para que tú y yo podamos edificar un tabernáculo. ¿Para quién? Para Él. Y salieron de aquel lugar y levantaron y eligieron ese tabernáculo. Y en medio de ese lugar habitó la presencia de Yahweh. Y en medio de ese lugar habitaba la presencia de Yahweh. Moisés entraba y salía, pero aún dice la misma palabra, dice que ahora tú y yo somos el templo del Ruach HaKodesh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ahora tú y yo somos templo de Él. Siempre el propósito del Padre es buscar y tener un lugar donde Él pudiera habitar. Cuando el pueblo de Israel habitó en medio de un tabernáculo, ahora a través de nosotros, dice la palabra, es que Él habita a través de nuestras vidas. Somos templo de Él. ¿Sabes? Tu vida y nuestras vidas fueron hechas para que tú y yo pudiéramos cargar y portar la imagen y la semejanza de Él en nuestras vidas. Donde si Yeshua va a amar a la humanidad, o va a amar a alguien, o va a abrazar a alguien, ¿sabes a través de quién lo hará? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, lo hará a través de tu vida y de la mía. Aunque Él es omnipotente y Él es omnisciente y Él se encuentra en todo lugar, ¿sabes? Él nos escogió a nosotros como sus siervos. ¿Cuántos damos gracias a ello? Voltea con la persona que está a tu lado. Tú y yo tenemos un propósito muy grande sobre nuestras vidas, donde Él desea amar a todos, donde Él nos ama, pero también lo va a hacer a través de nuestras vidas. Y sabes, el amar a alguien también implica su trabajo, su esfuerzo. Porque eso significa que si yo voy a amar a alguien, yo primeramente tengo que haber sido sano. Amén. Yo no puedo amar a alguien quien yo no puedo ver. O no pudiéramos, sería tan difícil el poder amar a alguien y decir, bueno, ya me entregué mi vida a Él. Pero si Él no sana este corazón, y si hay alguien en esta vida que me hizo algo, que me ofendió, que me hirió, pues aunque yo ya le haya aceptado, si yo no sano aquí adentro, va a ser muy difícil. Porque nadie puede dar aquello que no tiene. Dice que la palabra que nosotros le amamos a Él, porque Él primeramente nos amó. Dice la palabra, y no me escogiste, dice, y no me escogieron ustedes a mí, para que no nos sintamos muy importantes, de decir, bueno, yo le tomé, yo escogí, yo abrí las puertas de mi corazón, pero es el que Él nos escogió. ¿A quién? A nosotros.
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él miró algo tan importante en tu vida que aún tú mismo todavía no lo has podido ver. Porque Yahweh te ama y Yahweh tiene un propósito para ti. Hay un propósito muy grande. Vamos a retomar Números capítulo 9, versículo 15. Dice, y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían y al mandato de Yahweh acampaban. Fíjate, era al mandato, no a la orden del pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando la nube avanzaba, cuando Yahweh daba la orden, el pueblo lo hacía. Que así podamos ser nosotros, que cuando Yahweh nos ordene, podamos movernos juntamente con Él. Dice, al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían y al mandato de Yahweh se acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, dice, muchos días los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden de Yahweh permanecían acampados, y según la orden de Yahweh partían. Sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían y permanecían, dice, durante el día y durante la noche. Cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días, 1 mes, 1 año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, partían. Dice, al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían, guardaban la ordenanza de Yahweh según el mandato de Yahweh por medio de Moisés. Fíjate, vamos al versículo 10, capítulo 10. ¿Estamos ahí? Versículo 11 y 12. Dice, y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, él dice, el día 20 del mes, la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha, dice, del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo sobre el desierto de Parán. Versículo 28. Dice, esta fue la orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. Entonces Moisés, versículo 33, dice, así partieron desde el monte de Yahweh 3 días de camino, y el arca del pacto de Yahweh iba delante de ellos por 3 días, buscándolos un lugar donde descansar. La nube de Yahweh iba sobre ellos de día, dice que partieron desde el campamento, dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, dice, Moisés decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelva, oh Yahweh, a los millares de Israel. Fíjate, qué importante es poder entender. Cuando el pueblo partía, cuando la nube partía hacia un lado, el pueblo hacia allá se dirigía, dice, y conforme al mandato de Yahweh, dice, el pueblo lo hacía. Si Yahweh levantaba la nube, el pueblo marchaba juntamente con ellos. ¿Cuántas veces tú y yo pudimos notar que la palabra nos habla del mandato, de la ordenanza, de acampar, de detener? Y muchas veces que lo oímos que tal vez parecía algo tan repetitivo. ¿Sabes que a veces es tan importante el que tú y yo podamos escuchar las cosas no solamente una vez, pero varias veces? Si algo que tú y yo podemos entender es que el propósito de Yahweh es que podamos tener el oído y el entendimiento de poder entender las cosas y de poder saber que cuando Él da una orden es para que tú y yo la sigamos, y cuando Él dice avancen, avancemos, y Yahweh dice detente, nos detenemos. ¿Cuánto lo entendemos? Y no solamente en lo que es ministerio, pero en los planes, en los proyectos y en las cosas de nuestras vidas, la importancia de poder recibir la dirección de Yahweh, de que aún en medio de un trabajo, de un empleo, decirle, Padre, si es tu voluntad, si es tu propósito, seas tú que alguien, si es tuyo, abre las puertas.
Y que así como decía Moisés, dice que cuando acampaban, dice, iban en marcha, dice, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia todos los que te aborrecen. Que seas tú abriendo camino delante de nuestros adversarios, pero que cuando el pueblo acampaba, decía Moisés, dice, y cuando el arca descansaba, dice, vuelva Yahweh, dice, a los millares de su pueblo. Que el descanso y que la paz de Yahweh esté sobre su pueblo. Que podamos tener el discernimiento de poder entender las cosas. Qué importante es nunca movernos sin la dirección de Yahweh. No movernos sin la aprobación de Él, del Padre. Que todo lo que tú y yo hacemos, en todos nuestros planes, nuestros proyectos, en todo lo que tú y yo proponemos, en pensar hacer las cosas, no movernos sin primeramente la aprobación y la dirección de ¿quién? De Yahweh. Y aún en medio de ese tiempo y en la que tú y yo vivimos. Porque son tiempos donde muchos, dice la palabra, que muchos apostatarían y se darían en pos de espíritus engañadores. ¿Sabes? El apostatar es apartarse de un camino de verdad y abandonar el camino correcto. Nunca. Y eso es bueno que tú y yo lo entendamos. La palabra dice que tú y yo somos llamados de salir de Roma. Dice, sal de ahí, pueblo mío. Somos llamados de salir de las mentiras. Jeremías capítulo 16. Vamos rapidito. Jeremías capítulo 16. Versículo 19. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 16, versículo 14. Dice, por tanto, aquí vienen días, declara Yahweh. Dice, cuando ya no se dirá, vive Yahweh que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado. Dice, porque los haré volver, dice, a su tierra, dice, la cual di a sus padres. ¿Quiénes están retornando en medio de esta hora? Hablar de, y eso me venía ahorita mientras platicaba contigo, apostatar. Di conmigo, significa apartarse de la verdad. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, ¿quiénes están completamente en la verdad? Podríamos decir, bueno, lo evangélico está completamente en la verdad. Ciertamente no, porque no han conocido las fiestas, ni las fiestas de lunes, días nuevos, ni de reposo, ni mandamientos. Se dicen que no hay mandamientos para el pueblo de Yahweh. Ahora, muchos, si puedes, no quiero entrar en términos religiosos ni de creencias, pero apostatar significa abandonar y dejar la verdad. Daniel, en el libro de Daniel dice que en aquel tiempo se levantaría un gobierno el cual proferiría palabras en contra del Altísimo, se propondría cambiar los tiempos y las leyes. Dice que los santos del Altísimo reprimiría, y eso es algo que verdaderamente parte sucedió, tuvo su cumplimiento. Tú y yo fuimos apartados de una verdad que se nos fue dada hace mucho tiempo atrás. Antes de venir del año 324, el único día de religión o de alabanza, de congregarse para el Dios, para el Elohim Altísimo, era el día sábado, si tú lo puedes mirar. A partir del el marzo del año 324, después de la edad común, todo cambió. Se levantó un gobierno por medio de Constantino, el cual propuso cambiar los tiempos. Recordemos que los tiempos son tiempos designados, los tiempos designados son las festividades de Yahweh. Sucedió, se nos fueron quitados. No se nos dieron las fiestas, no conocíamos los días de reposo, ni días de luna nueva, ni los días de Shabbat, ni los días de festividades, ni los Shabbatom, ni todo ello, porque pensábamos que no era para nosotros, cuánto lo entendíamos. Muchos crecimos en un evangelio donde hablar de ello era, o somos judíos o ya estamos mal. Pero más sin embargo ahora dice la palabra que el Mesías no retornaría hasta la restauración de todas las cosas, y podemos mirar que esa restauración o esa venida del Mesías está próxima o más cercana de lo que creíamos, y muchas de las cosas que no pensábamos están siendo restauradas.
donde a esto que tú y yo conocíamos, donde aún dice la palabra en Efesios capítulo 2, que ahora fuimos injertados, Romanos, que fuimos injertados en el buen olivo, dice que contra la naturaleza éramos olivo silvestre. Efesios capítulo 2 dice que ahora recibimos, dice, y somos llamados, dice, conciudadanos y miembros de la familia de Elohim, donde ahora somos injertados en ese olivo contra la naturaleza. Y la rica llave del olivo que representa a Yeshua, dice que nos hizo partícipes de su pacto. Y somos partícipes juntamente con todo el pueblo de Israel. Ahora recibimos una identidad de que verdaderamente somos hijos de Elohim y hijos del Altísimo. No por creer por tener una creencia de pensar que así lo es, o porque somos un Israel espiritual. No, porque verdaderamente dice la palabra en Gálatas capítulo 3, dice que si somos del Mesías, simiente de Abraham somos. Y hay una naturaleza y venimos a pertenecer al pueblo de Israel. Gálatas, Romanos, Efesios, donde ahora recibimos y nos damos cuenta que estamos retornando y estamos volviendo a sus caminos. Sabes, yo miraba una radio el día de hoy, no fue el día de hoy, fue creo que el día jueves, cuando salía de la oración, y no me acuerdo qué persona, tampoco lo voy a decir, pero decía: cuando nosotros empezamos la restauración, y te estoy hablando hace casi 9 años, bueno 10 años, casi en el 2010, mucho se hablaba y mucho se decía que pobres de nosotros, no nada más de mí, sino todos los que nos seguían a nosotros, todos ustedes también. Dice pobres, yo lo escuché de voz de alguien que conocía a alguien. Dice, no van a durar, dice, porque muchos han intentado hacer lo mismo y han fracasado. Judíos sí han ido. ¿Sabes qué es lo que me encontré yo con la radio hace como el jueves? Decía, sabes, ahora, hoy en día, está sonando mucho lo que es el mesianismo. No es el mesianismo, es restauración de las raíces hebreas. Dice, está sonando mucho lo que es el mesianismo. Dice, pero eso es solamente como un amuleto. Dice, como la cruz que lleva el católico. Dice, pero ahora somos un pueblo que vive por la gracia y no por la ley. Y digo, cuando no se daba tanta importancia, ahora resulta que se habla en contra de todo ello. ¿Y sabes por qué? Porque queramos o no, en el final de todas las cosas, Yahweh lo que ha de hacer, dice la palabra, que sus planes no serían distorsionados. Y si Él va a recoger un pueblo en medio de los confines de la tierra, Él lo va a hacer y Él lo va a restaurar por medio de la obra redentora de Yeshua. Y tú lo puedes mirar, Jeremías capítulo 16 dice, por tanto aquí vienen días, declara Yahweh, dice, cuando ya no se dirá vive Yahweh que sacó a los hijos de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Quién es la tierra del norte? ¿Quién se le considera el reino del norte? Todo lo que era lo gentil, todo lo pagano, todo lo que conformaba el pueblo de Yahweh, que estamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo, en el cual dice la palabra en Efesios que de ambos pueblos tomó uno solo. Haciendo, dice, derrumbó la pared de enemistad, dice que se interponían uno con el otro, dice, y haciendo uno solo de ambos pueblos. Y mira lo que continúa diciendo, es, vive Yahweh, dice, porque los haré volver de su tierra, la cual di a sus padres, y aquí enviaré muchos pescadores, declara Yahweh, que los pescarán, y dice, y después enviaré muchos cazadores que los cazarán, dice, por todo el monte y por todo el collado de las hendiduras, dice, de las peñas, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. Dice, que no se me ocultan, dice, ni su iniquidad está encubierta de mis ojos. Primero pagaré el doble de la iniquidad del pecado, dice, que ellos contaminaron mi tierra, dice, y los cadáveres de los ídolos abominables han llenado de mi heredad. Pero fíjate lo que es el versículo 19, dice, oh Yahweh, fortaleza mía, dice, refugio mío, dice, en el día de la angustia. ¿Sabes? Eso es en el final del tiempo del fin. Cuando la palabra se refiere a esta escritura, en los tiempos del fin, o en el día de la angustia, habla de esos tiempos, dice, a ti vendrán las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Yo te decía, las naciones, la misma palabra que se le conoce como Goim, o Goim, es la palabra que significa naciones, pero es el mismo significado que se le da también para un pueblo pagano. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Dice, y vendrán a ti las naciones,
de los pueblos paganos, desde los términos de la tierra, y dirán: nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Puede hacer hombre, dice, puede hacer el hombre dioses para sí, pero no son dioses. Dice: por tanto, he aquí, voy a darles a conocer y les haré conocer, dice, mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Dice: y los haría volver de su cautividad, donde fueron alejados, de donde fueron despertados. ¿Sabes? Eso se cumplió cuando Yeshua vino. Mateo capítulo 4, las bienaventuranzas, el capítulo 5, pero en el versículo 4 dice que Él abrió la tierra. En Isaías capítulo 9, proféticamente Isaías hablaba, dice que la ciudad que estaba sentada en tinieblas vio la gran luz, y la luz resplandeció sobre ellos. Todos los que se fueron a habitar a las orillas de las costas del norte era ese pueblo que se había paganizado, que había perdido su identidad, ese pueblo de Israel. Mas cuando Yeshua viene en su mensaje, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 4, y dice: la ciudad que estaba en tinieblas vio la gran luz, y la luz resplandeció sobre ellos. Dice que les predicaba a los que estaban del otro lado de las cosas. Todos aquellos que estaban perdidos, ¿quiénes vinieron a seguirle? Todos ellos. Donde aún hasta los tiempos de Yeshua el mensaje al pueblo gentil no había sido predicado hasta ese entonces. Viene Yeshua y viene todo lo que se reconoce como la persecución y todo ello, pero Yeshua vino a predicar a todos ellos, porque Yeshua mismo dijo: porque no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos nosotros. Y aún Jeremías dice: y en aquel tiempo les haré a conocer y les daré a conocer mi nombre, y sabrán, dice, que mi nombre es Yahweh. Dice: y sabrán, dice, que todo lo que sus padres hicieron, dice, mentira heredarán. Dice: porque el hombre puede ser dioses para sí mismo, pero no son dioses. Creíamos en las fiestas, ¿no? Porque no eran de nosotros, decíamos que no éramos de nosotros. Dice: mentira heredamos. Y sabes, no solamente son nuestros padres terrenales. No es el decir: ay, es que mi mamá nunca me enseñó. No, pero son nuestros padres de la iglesia los que nos enseñaron, los que nos instruyeron. Y no estoy diciendo que estuvieron mal, nos enseñaron conforme a su conocimiento, conforme a su entendimiento. Pero aún la misma palabra dice que en el final de los tiempos Él daría a conocer su mano poderosa, y Él dejaría revelar todas estas cosas. ¿Cuántos damos gracias a Él? Donde el mismo Oseas habla acerca de esta restauración y de todas estas cosas. Donde Él cambiaría nuestro lenguaje, nuestros labios. Sofonías capítulo 3 versículo 9 dice que Él le devolvería la lengua pura, la lengua kadosh sobre nuestros labios. Oseas dice, y arrancaré de sus bocas el nombre de los Baales, y nunca más me llamarás más Señor, sino que me llamarás Ishi, marido mío, pueblo mío. Dice: porque el mismo Elohim que los dispersó entre todas las naciones es el mismo Elohim que los plantará y los recogerá. Porque dice la palabra en el libro de Oseas, dice: le pondrás por nombre lo a mí, lo Ruhamá, dice, y al tercero le pondrás, que Israel, que era profético lo que sucedería con la casa de Israel cuando mandó a Oseas a casarse con una mujer prostituta. Dice que tuviera 3 hijos con ella. Dice: y al tercero de ellos, dice, le pondrás por nombre Jezreel. El mismo Elohim que los dispersó entre todas las naciones es el mismo Elohim que los recogerá de entre todos los lugares donde fueron dispersados. Y sabes que parte de ese recogimiento de lo que Yahweh está haciendo hemos sido tú y yo. Donde Yahweh nos ha recogido de entre los rincones del medio de este mundo, de esta tierra, nos recogió y nos abrazó a ti y a mí. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ese privilegio que tú y yo tenemos? De verdaderamente conocer que somos su pueblo. Donde ahora venimos a abrazar sus planes, sus pactos, sus promesas para nuestras vidas. De donde ahora somos partícipes de ellos. Y verdaderamente podamos darnos cuenta que son para nosotros, que son nuestras. Esa es parte de eso que está haciendo. Vamos a continuar, si no me están aquí. 1 Corintios capítulo 6, 19. 1 Corintios 6. 1 Corintios versículos capítulo 6 y 19. ¿Estamos ahí? Y esto habla de todos nosotros, a cada uno de nosotros. Dice: ¿o no saben que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tienen de Elohim y que no es nuestro? Di conmigo: este templo, este cuerpo,
Voltea con la persona que está a tu lado y no lo digo yo. Dile, no es tuyo. Es de Elohim. No es nuestro. Lo que yo hago con ese cuerpo, muchas veces podemos decir, ay, a mí que sí, soy yo. ¿Nunca has dicho eso? Déjame a mí vivir como yo quiero, es mi vida, es mi cuerpo, soy yo. ¿O soy el único que lo llevo a decir o pensar? Bueno, déjame corregirte, no es tuyo. Si no lo sabíamos, tenemos buenas noticias, no es nuestro. O sea, no disponemos de él. Todo lo que tú y yo hacemos en contra de este cuerpo, no lo estamos haciendo contra nosotros. Es el templo del Ruach HaKodesh, el cual habita y está en nosotros. Dice muy claro, dice, o no saben que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, dice que está en vosotros, el cual tienen de Elohim y que no es vuestro, que no es de nosotros. Dice, y por precio han sido comprados, por tanto glorificar a Elohim en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Con este cuerpo yo le glorifico a Él. Con este cuerpo yo danzo, yo alabo y yo glorifico a Yahweh. A Él, no al mundo. Por eso dice la palabra, dice, y no provean para los deseos de la carne. Este cuerpo no es para los placeres de este mundo. Mucho se hablaba cuando estábamos dentro del cristianismo, decían hermanos, dice, si antes bailábamos en el mundo, dice, ahora ¿por qué no danzamos en la iglesia? Así se nos enseñó, o así yo lo escuché alguna vez que se predicaba. Pero en parte es una realidad. Este cuerpo es para glorificar ¿a quién? A Elohim, un cuerpo que no es mío, sino es de quién. De él dice, por tanto glorificar a Yahweh con nuestros cuerpos, el cual no es nuestro, sino es de Él. Amén. Entonces, venimos a entender entonces que los nombres se nos fueron quitados, fueron transliterados. Hablamos del libro de Oseas, parte de la restauración que Yahweh está haciendo. Hemos regresado, hemos retornado. Parte hemos abrazado los nombres restaurados que se nos fueron dados, nombres transliterados, pero que son nombres hebreos que el Padre, si tú le quieres llamar, que se nos fueron dados a cada uno de nosotros. No a cada uno de nosotros. Aún dice la palabra que cuando tú y yo nacimos de nuevo, dice que nuestro espíritu clama, Abba Padre. Aún porque el hebreo, todo lo que, una palabra muy conocida, cuando tú y yo decimos aleluya, la palabra correcta es Haleluya. La palabra Halel significa alabar. Digo, Haleluya, la palabra ya, si tú lo puedes mirar, la palabra ya es el nombre corto para el nombre de nuestro Padre Yahweh. Aun cuando tú miras en muchas escrituras y tú te das la tarea de buscarlo, tú te vas a encontrar en el Antiguo Testamento, muy en especial en el libro de los Salmos, que dice alabar ajá, dice o bendecir ajá. Tú lo vas a encontrar con J a Y, pero la palabra correcta no es ja, porque no fue hasta el siglo XVI donde la letra J fue implementada en nuestro vocabulario. Por lo tanto, desde tiempo de antaño la palabra J no existía. Por tanto, la palabra correcta en nuestras escrituras no es ja, sino es ya. Por eso la palabra Haleluya, porque cuando tú y yo decimos Haleluya, estamos diciendo alabar a Yahweh que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos entendemos eso? No ha sido quitado del vocabulario. Donde quiera que tú vas, la palabra aleluya va a seguir siendo la misma en Estados Unidos, en México, en China. Donde quiera que tú vayamos, aleluya siempre va a significar lo mismo. Es alabar a quién? Alabar a Yahweh, que es el nombre el cual fue establecido. Éxodo capítulo 14. Que sea la nube de Yahweh la que nos guíe, la que nos dé dirección, entendimiento en todo lo que tú y yo hagamos, en todos nuestros caminos, que seamos dirigidos por esa nube en nuestras vidas y en nuestras presencias. Sabes, tú y yo cargamos algo tan especial sobre nuestras vidas que no lo carga ni nadie más sobre este mundo. Y sabes que es eso tan valioso que tú y yo cargamos sobre nosotros, la presencia de Yahweh sobre nuestras vidas. Que a través de este cuerpo, por medio de la sangre de Yeshua,
Tú y yo podemos, si quieres, no sea la palabra correcta, un portal o un lugar donde a través de este espíritu yo me puedo comunicar con Él. Donde es nuestro espíritu quien se puede comunicar o tener una relación con la presencia de ¿quién? De Yahweh. Que cuando tú y yo alabamos, cuando tú y yo le buscamos y tenemos ese momento de intimidad, hay algo dentro de nosotros que se puede comunicar con la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos eso? ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando venimos a ser hijos de Él. Hay un lugar abierto para que tú y yo podamos tener esa relación, esa intimidad con Él. Éxodo capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 19. Éxodo 14, versículo 19. Dice, y el ángel de Yahweh había ido delante del campamento de Israel, se apartó y iba tras ellos. Y la columna de nube había ido delante de ellos, se apartó y se puso detrás de ellos, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y entre el campamento de Israel. Dice, y esta nube junto con las, dice, y el campamento de Israel, dice, y estaba la nube junto con las tinieblas, dice, sin embargo de noche alumbraba a Israel, y toda la noche se acercaron unos a otros. Fíjate, y en toda la noche no se acercaron unos con otros. Número uno, di conmigo, Yahweh hace como Él desea. Aquí tomemos algo muy diferente. Primeramente dice que Yahweh iba delante de ellos, dice que después se movía y se apartaba detrás de ellos. Número dos, la presencia de Yahweh que iba con el pueblo de Israel y esa nube era cuidarlos y para protegerlos a través de su peregrinaje. La presencia de, voltea con la persona que está a tu lado y dile, la presencia de Yahweh va con nosotros para cuidarnos y para protegernos en medio de nuestra peregrinación en esta vida. Dice la palabra que cuando esa nube, dice en la noche, era columna de fuego y en el día simplemente era una nube. ¿Sabes para qué es el fuego en medio del desierto? Para dispersar sus enemigos. ¿Sabes? El fuego en medio de la noche puede ahuyentar y alejar a todos los animales, pero también a todos los enemigos. Esa nube y esa columna que iba con ellos era para librarlos y para protegerlos de sus enemigos. Di conmigo, su presencia está con nosotros para librarnos y para protegernos en medio de nuestro peregrinaje. Amén. Sabes, una de las cosas que tú y yo, como pueblo, que tú y yo somos llamados a hacer, es dejar, número uno, que la presencia de Yahweh sea la que nos guíe en nuestro peregrinaje, en nuestro andar. Y ese tabernáculo que iba con el pueblo de Israel, siempre el propósito de Yahweh ha sido habitar en medio de su pueblo. Di conmigo, Yahweh desea habitar en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Sabes, muchas veces nos apartamos, nos alejamos y muchas veces no damos la posibilidad de que sea su mismo Ruach HaKodesh la que nos dirija, el que nos guíe en medio de nuestro andar, de nuestro caminar. Y sabes, vivimos tiempos difíciles, si tú le quieres llamar. Mucho se habla que los tiempos empeorarán, no serán diferentes. Pero si una cosa tú y yo podemos estar seguros, de que Él guardará y cuidará a su pueblo en medio del hueco de su mano. De que si tú y yo aseguramos de que tú y yo estamos en Él, tú y yo tenemos la garantía y la seguridad, no porque lo diga yo, sino porque lo dice su palabra, que Él nos guardará y que Él nos protegerá. Solamente tenemos que asegurar que nuestras vidas estén en Él. Asegurar, ¿sabes? Pablo decía muy referentemente en muchas citas. Romanos 8, se me viene a la mente, Romanos 8. Fíjate, dice la palabra, dice, versículo 11, dice, hacer todo esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora despertarlos del sueño. Dice, porque la hora de la salvación está cerca de nosotros. Dice, está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Dice Romanos capítulo 13. Dice, la noche está muy avanzada. ¿Qué decía Isaías capítulo 21? Dice, centinela, centinela, ¿qué hora es? Decía, viene la mañana,
pero también la noche. Fíjate lo que dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Sabes? Vestirnos de Él es ser como Él hacía. Vestirnos de Él, yo lo apuntaba aquí y no me quiero desviar del punto. Vestirnos de Él es, vestirnos de Yeshua es vestirnos de Él, tomar sobre nosotros mismos los intereses de Él, de su persona, entrar en puntos de vista, los mismos puntos de vista que Él, los intereses, los apegos, de tener totalmente una vida entregada a Él, de imitarlo, tal y como Pablo decía, dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de quién, de Yeshua, tomar nuestros intereses de Él, parecernos a Él, ser igual que Él. Dice, vestirnos de Él, dice, desechemos las obras de tiniebla y vistamos de las armas de la luz. Dice, andemos, dice, decentemente como de día, dice, no de orgías, borracheras ni promiscuidad. Dice, antes bien vestidos de Yahweh, dice, y no penséis en proveer para los deseos de la carne. Y con esto último termino, Hebreos capítulo 12. Dice, por tanto, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostrémonos, tengamos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Elohim un servicio aceptable con temor y reverencia. Vuelvo a repetir, dice, por tanto, pues que recibimos de Elohim un reino inconmovible. Di conmigo, hemos recibido un reino inconmovible de Él. Dice, por tanto, tengamos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Elohim un servicio aceptable. Di conmigo, que nuestro servicio a Él sea un servicio aceptable. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu presencia, Padre Yahweh, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Guíanos y enséñanos, que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, que sea fiel a ti, fiel a tus caminos. Padre Yahweh, perdónanos si aún en nuestras vidas, nuestros hechos y nuestras actitudes han hecho que tu presencia sea parte de nosotros. Pero en este día, Padre Yahweh, volvemos delante de ti en un teshuva, en un arrepentimiento genuino, y te pedimos perdón, Padre. Perdónanos por habernos apartado, por habernos alejado de ti. Pero en este día decidimos volver a ti, en un genuino teshuva y en un genuino arrepentimiento, donde seas tú tomándonos, Padre, como tus hijos, y que como hijos tuyos seamos dirigidos por tu Ruach HaKodesh, que seamos dirigidos por ti, que nos des dirección en todo, y que aún en medio del engaño de este mundo podamos ser librados y podamos ser guardados en ti, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.